Conexiones simples. En el diseño de estructuras metálicas pocas veces se observa que un edificio elaborado en acero falle en sus elementos estructurales, tales como vigas y columnas. El mayor porcentaje de fallas se genera en las conexiones, pues estas puede que no cumplan con los requisitos de diseño. El ingeniero civil encargado del diseño estructural es el responsable de garantizar que los elementos posean una correcta conexión. Existen dos tipos de conexiones pernadas y conexiones soldadas. Las conexiones pernadas se diseñan y se analizan igual que una conexión a base de tornillos comunes, que difieren en las propiedades de los materiales. La resistencia de un perno depende si está sometido a cortante, a tensión o a ambos. La soldadura tiene baja capacidad de cortante. Este tipo de conexión es más simple en su diseño. Las conexiones soldadas requieren mano de obra calificada y certificada que garantice un proceso de calidad en cada uno de los cordones de soldadura. Se recomienda usar soldadura en taller en vez de soldadura de campo. En el taller se puede garantizar la calidad de la soldadura con el control de limpieza y no está sujeto a condiciones ambientales que modifiquen las características mecánicas óptimas de la soldadura. En caso de que la conexión requiera la combinación de soldadura y pernos, como es el caso de la conexión de una viga a la columna, se recomienda que la placa se suelve al patín de la columna en el taller y el alma de la viga se atornille en campo. Cuando la línea de acción de la fuerza resultante pasa por el centro de gravedad de la conexión, cada parte de la conexión está asumiendo igual porción de cortante de la carga. Este tipo de conexión se llama conexión simple. Se conoce como conexiones excéntricas aquellas que la línea de acción de la carga no pasa por el centro de gravedad de la conexión. Las conexiones simples se deben diseñar de tal forma que éstas sean flexibles y funcionales solo ante esfuerzos de cortante. Se debe garantizar que el elemento soporte las rotaciones en sus apoyos. Los grupos de pernos y cordones de soldadura deben quedar de tal forma que la carga axial coincida con el centro de gravedad del miembro. Si se genera algo de excentricidad, se debe considerar en el diseño. Para el diseño de conexiones se debe recurrir a la normativa nacional NSR10, que se apoya en la AISC, American Institute of Steel Construction, y esta última en la RCSC, respecto al tema de conexiones en estructuras metálicas. Conexiones pernadas. En la actualidad se requiere disminuir costos y tiempo en la construcción de edificios. Para tal fin, las uniones pernadas representan rapidez de ejecución. Para conectar dos elementos estructurales con pernos se debe seguir los siguientes pasos. Primero se inserta el perno en el orificio de las platinas que están soldadas a los elementos estructurales. Posteriormente se ubica la arandela seguida de la guasa y por último se asegura la tuerca. Existen 4 métodos aprobados por la RCSC para verificar que el ajuste pretensionado de los pernos de alta resistencia se obtuvo en obra. Para todos los métodos debe tenerse en cuenta la cantidad y disposición de los pernos, el espesor, el paralelismo y uniformidad de las láminas a unir. Primero, giro de la tuerca. Es el método más económico. Su principal desventaja es el control de calidad, porque debe hacerse en presencia del supervisor para garantizar que el procedimiento se hizo bien. No hay forma de que quede prueba de su ejecución. Consiste en hacer marcas con pintura en la tuerca, el perno y la lámina de empalme. Una vez se haya logrado el ajuste pleno de la tuerca, se procede a girar adicionalmente la tuerca según la cantidad de giro mostrado en la tabla 8.2 de la RCSC. Segundo, llave de torque calibrado. Consiste en usar un torquímetro a un valor de torque determinado, para con ese valor apretar los pernos. En algunos casos usando dispositivos de calibración como Skidmore, Bilhan. La calibración del torquímetro debe hacerse para cada conjunto de pernos que se instalará el mismo día. Si cambian las condiciones atmosféricas o cambia la caja de pernos, deberá volver a calibrarse el torquímetro. El control de calidad requiere presencia del supervisor en la calibración y en la ejecución, lo que se usó en la obra. Tercero, pernos de tensión o torque controlado. Los tornillos especiales ASTM F1852 son pernos que tienen un vástago adicional al cuerpo roscado, testigo, el cual cae con el giro al momento de lograr la tensión requerida. Debe usarse una pistola especial para su instalación. Como desventaja, la cabeza del perno no permite seguir apretando luego de caído el testigo, lo que no permite rectificación ni verificación de la fuerza aplicada. Cuarto, arandelas indicadoras directas de tensión y de T. Por último, existe un dispositivo con forma de arandela con unos resaltes repartidos concéntricamente.
los cuales se aplastan contra la tuerca al girarla. Estos dispositivos son los indicadores directos de tensión IDT, que cumplen la norma ASTM F959. La inspección visual es suficiente para aceptar o no el aplastamiento. Diseño de una conexión pernada. Distanciamiento entre pernos. Antes de encontrar la resistencia por cortante o tensión de los pernos, se requiere encontrar las distancias mínimas al borde de la primera línea de pernos DE y la mínima distancia interna entre pernos DI. Estas distancias son necesarias para mantener espacios suficientes entre las tuercas de los pernos y para las llaves de su instalación y la disminución en la aparición de bloque cortante en la conexión. 1.1. Distancia al borde de la primera línea de los pernos, DE o LE. Es la distancia desde el centro de la perforación al borde de la platina, en cualquier dirección. Este requerimiento es la distancia mínima, basada en ensayos de fabricación estándar y tolerancia de trabajo de los diferentes pernos estándar. La distancia mínima al borde LE está especificada en la tabla J3.4 y J3.4M de la AISC. 1.2. Distancia interna entre pernos, DI. Es la distancia que separa dos pernos desde el centro de una perforación al centro de una perforación inmediata, en cualquier dirección. En la sección J3.3 de la AISC estipula que la separación no debe ser menor a. Segundo, burning capacity, capacidad de soporte, resistencia por aplastamiento de perforaciones de pernos. El aplastamiento excesivo produce un desgarramiento cortante que ocurre desde el extremo de las perforaciones hasta el límite de la platina. La resistencia por aplastamiento de perforaciones se debe rectificar para la separación entre pernos internos y externos. Se busca conocer si gobierna el desgarramiento local o el ovalamiento. En la siguiente imagen se realiza una modelación de una conexión apernada elaborada en cartón paja sometida a tensión. Se observa que las fallas por desgarramiento local son perpendiculares al eje de acción de la carga o tensión. En la figura 6b, el desgarramiento comienza en el borde exterior de la perforación, extendiéndose a través de los pernos. Cuando existe más de una fila de pernos, la falla se genera en la última fila. Antes de que ocurra el desgarramiento local de la unión, se producirá ovalamiento, como se observa en la figura 6a. El cálculo de la capacidad de soporte para pernos externos e internos se muestra a continuación. 2.1. Pernos externos. Para conocer si gobierna el ovalamiento o el desgarramiento local, se siguen las siguientes ecuaciones. La distancia LC es la longitud libre existente entre las perforaciones internas y desde la perforación externa hasta el límite de la platina. 2.2. Pernos internos. Al igual que en la resistencia de los pernos externos, se debe determinar para los pernos internos si gobierna el ovalamiento o el desgarramiento local bajo las siguientes ecuaciones. Encontrada la resistencia al aplastamiento para un perno externo y un perno interno, se multiplica esta resistencia por el número de pernos internos y externos para hallar la capacidad de soporte de la platina. Después, se halla la resistencia de diseño por la metodología LRFD y o ASD. Tercero, estado límite por tensión. Un miembro a tensión se caracteriza por tener dos estados límites. Estos son estado límite por fluencia y estado límite por fractura. Adicional a estos dos, en conexiones se debe realizar la interacción de los esfuerzos de tensión con los de cortante. Esto es conocido como la resistencia de bloque de cortante. El bloque de cortante se genera en la zona de conexión de los elementos, definida por un plano de falla a cortante y un plano de falla a tensión. En este caso, se deben revisar la falla por los dos planos simultáneamente. Antes de revisar el estado límite por tensión de la conexión, se debe conocer en qué se diferencia el área bruta, el área neta y el área efectiva. Área bruta, AG. El área bruta en una conexión hace referencia al área total de la sección transversal de la platina sin considerar los orificios para los pernos. El área bruta es igual al espesor de la platina por la longitud de la platina. Área neta, AN. Esta área se considera como una reducción de la sección total, reducción que depende del número de agujeros presentes en el área, que es normal a la dirección de carga y aporta resistencia a la fractura del elemento. Para el cálculo del área neta se tienen en cuenta los posibles planos de falla, por lo que por cada plano de falla se saca un área neta. Para pernos dispuestos linealmente se sigue la siguiente ecuación, y para pernos dispuestos diagonalmente, área efectiva,
AE. Para conexiones pernadas, el área neta efectiva es igual al área neta multiplicada por el factor de reducción U. El factor de reducción U es proporcionado por la AISC, sección D3, tabla D3.1. Dicha referencia de la normativa cuenta con las ecuaciones generales que contemplan la mayor cantidad de situaciones y valores numéricos alternativos según el tipo de conexión. 3.1. Estado límite por fluencia. Este cálculo sirve como referencia para tener una noción del esfuerzo requerido sobre toda la sección del elemento, esfuerzo a partir del cual se experimenta una deformación excesiva. La resistencia nominal por fluencia se calcula de la siguiente forma. 3.2. Estado límite por fractura. Para el caso del estado límite por fractura, este valor nos brinda la información acerca del máximo esfuerzo que resiste el elemento sobre la sección neta del mismo. Dicho valor sirve como una medida para conocer el esfuerzo a partir del cual puede fracturarse el acero. La resistencia nominal por fractura se calcula de la siguiente forma. 3.3. Bloque de cortante. Cuando se trata de conexiones, es posible evidenciar desgarramientos en los extremos del elemento. Dichos desgarramientos se producen en segmentos que componen la conexión. Este fenómeno se conoce como bloque de cortante. Con la siguiente ecuación se evalúa el bloque de cortante, donde el factor de reducción Vs es una constante, es decir, que Vs es igual a 1, cuando no hay shear lag. En el caso en el que el esfuerzo a tensión al que está sometido la conexión sea uniforme, de no ser así, dicho valor se utiliza como Vs igual a 0.5 cuando hay shear lag. El estado límite por tensión será el menor de los estados límites por fluencia, por fractura y bloque de cortante. Estado límite por deslizamiento. Una unión con tornillos de alta resistencia es una conexión crítica al deslizamiento, donde no se permite que la fuerza de fricción se supere. Para evitar que el elemento sufra fatiga con cada ciclo de carga llevándolo a la falla, es recomendable utilizar una conexión crítica al deslizamiento, donde μ es igual al coeficiente de desplazamiento promedio, D sub U es igual a 1.13, multiplicador que refleja la razón entre la presión media del perno instalado y la pretensión mínima especificada en el perno. T sub P es la tracción mínima del conector entregada en la tabla J3.1, H sub F el factor por relleno y N sub S el número de planos de corte. Este tipo de conexiones es aplicable a estructuras que tengan gran variabilidad de carga, que pueden estar sometidas a vibración y cuya resistencia depende de que los pernos no entren a trabajar en cortante. La condición de la superficie es fundamental para garantizar la fuerza de rozamiento entre las partes, dada por la pretensión del perno.